Soy Iván Vázquez Soy Rubén Rodríguez. y esto es un podcast dedicado a la iglesia, hablándole a la iglesia, para tratar asuntos que de alguna manera no se pueden lidiar con ellos en la predicación, no se pueden tratar en la predicación, y los hermanos lo que hacen es que nos envían sus interrogantes y de esta manera procuramos responderlas por medio de este podcast. ¿Qué te parece esta idea, Rubén? Genial, una buena oportunidad para que la iglesia sea edificada, pero pensar también en otros hermanos, en otros lugares que quizás no están cerca de nosotros, no tienen acceso a las enseñanzas en nuestra iglesia y que también puedan tener preguntas como las que han formulado nuestros hermanos y que nosotros podamos darles respuesta a esas preguntas. Me parece eso genial. ¿Qué te parece? Fíjate que hoy tenemos una pregunta muy interesante y es ¿cuán saludable puede eh, parecer para un creyente o cuán saludable sería para un creyente cambiar de iglesia de manera regular? Muy buena pregunta es, Iván. Déjame hacerte una pregunta a ti. ¿Cuán saludable sería para ti dejar a tu familia regularmente y formar una nueva familia? Cuéntame, ¿qué te parecería esa idea? Bueno, creo que de automáticamente lo que me viene a la mente es que no puedo hacer eso, porque ¿cómo voy a descuidar a mi familia de manera regular y abandonarla de alguna forma para irme en mis, vamos a decir, de propósitos y dejarla ahí a ella? Yo no creo que eso sea de alguna forma saludable, poder abandonar a aquellas personas que de alguna manera están muy relacionadas con mi vida y están muy estrechamente ligadas. Yo así de manera rápida diría que no, pero no creo que solamente eso sea una de las, o sea, o la respuesta definitiva a esa pregunta tan importante. Correcto, correcto. Yo pensaba en eso porque una de las imágenes que usa la Biblia para referirse a la iglesia es la de familia. Pablo lo habla en Efesios 2:19, dice que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y pensaba un poquito en todo lo que pasa dentro de la iglesia como una familia. Y me preguntaba, y fíjate, sin entrar un poco en detalle ahora en la importancia de lo que es el congregarnos y estar juntos y todo eso, viéndolo así por encima, solamente por encima y sacando una deducción lógica, si nosotros somos una familia, aunque eso, nosotros somos familia de la iglesia en el sentido general, la iglesia universal, pero donde se vive realmente lo que es una familia es en un contexto más local. La iglesia local es donde nosotros vivimos lo que es una familia. ¿Cómo nosotros podríamos vivir esa relación de familia si nosotros estamos constantemente saltando de iglesia en iglesia y nunca tenemos oportunidad de conocer a las personas, de que las personas nos conozcan? Y Sí, es verdad, es como no tenemos, no hacemos vida familiar, lo cual implica no hacemos vida tampoco cristiana. Y yo creo que en esa misma idea viene la cuestión de cuánto beneficio trae el estar de manera, vamos a decir, regular, de manera continua, siendo parte de una comunidad de fe. Porque la escritura nos enseña que el propósito por el cual está la iglesia y por el cual se congrega, además de adorar a Dios y de exaltar su nombre, el cual lo vemos en todas las páginas del Nuevo Testamento, es también para edificarse, para crecer, para poder ir alcanzando la madurez. Dios usa a la comunidad de fe, a su iglesia, que está anclada en su palabra, que está meditando en su palabra, para que los demás creyentes puedan crecer, puedan avanzar en su fe y de alguna manera llegar a ser como Cristo, como muchas veces también el apóstol Pablo lo dejó claro a las iglesias. O sea, es importantísimo. De manera que si yo considero estar cambiando de manera, vamos a decirle, rápida y de manera continua de iglesia, me estoy privando de crecer, me estoy privando de vivir en comunidad. dijiste algo importante ahí porque hablaste de que no solamente vamos para adorar a Dios, y eso es interesante porque nosotros podemos adorar a Dios en nuestra casa tranquilito.
Incluso no tenemos ni que abrir la boca en nuestra mente, nosotros podemos estar meditando y exaltando y alabando al Señor en nuestro corazón, pero la comunidad no se trata de ir a reunirnos para adorar a Dios, sino para adorar a Dios con nuestros hermanos. Lo que ocurre el domingo, lo que ocurre cuando la iglesia está reunida es que adoramos juntos a Dios, pero ocurren otras cosas. Somos la iglesia, nosotros, o sea, nosotros los creyentes nos amonestamos unos a otros, nos alentamos unos a otros, Amén. nos enseñamos unos a otros. ¿Cómo va a ocurrir eso si yo no tengo parte? Eso no puede ocurrir si yo estoy sentado quizás en mi casa viendo un culto en la televisión o si yo voy todos los domingos a una iglesia diferente. Nadie me conoce lo suficiente para amonestarme cuando estoy fallando, nadie eh, puede alentarme en mis luchas y no puedo ser enseñado, no puedo poner mis dones tampoco en función de los demás porque yo no conozco a los demás, yo no hago vida en ningún lugar. Sí. Y es peligroso porque la tendencia del mundo hoy es tratar de evadir esta idea de poder estar junto con los demás y no solamente juntos, sino el poder rendirse cuenta, el poder saber de que estoy allí para crecer, pero eso implica dolor, porque implica que alguien me diga a mí lo que yo no estoy dispuesto a escuchar o lo que no quiero escuchar. Y no hace mucho hablábamos de cómo la iglesia debe ejercer la disciplina. Y me acuerdo muy bien que habla de que esto es un proceso de amor, pero es un proceso de amor que evoca o que conlleva el que tú tengas que llamar a tu hermano que ha pecado, el poder corregirle, poder instruirle, poder procurar el amor práctico en acción de que él pueda recapacitar y pueda arrepentirse. Entonces, si yo estoy considerando constantemente el salir de esta iglesia para irme a otra iglesia, yo no creo que eso sea algo muy provechoso para mi vida espiritual, ni siquiera tampoco para la vida de mi comunidad, porque en qué sentido voy a ser de bendición. Y eso es muy importante porque hay gente por ahí que piensa, ya fui bendición aquí de manera rápida, pero quiero irme para otro lugar a ser también de bendición. Pero ¿cómo es posible eso si lo haces tan rápidamente, si sencillamente lo haces sin tener en cuenta la dirección del Señor, ni haberte sentado a valorar estas cosas? O sea, es peligrosísimo. Ay, tú hablabas de eso y yo pensaba también, porque lo estamos pensando desde el punto de vista de la iglesia, pero yo creo que es válido también para los ministros también. Yo creo, o sea, una de mis convicciones, por ejemplo, es que un pastor debe estar prácticamente todo su ministerio en un solo lugar, porque ese es el lugar donde Dios lo puso. No consigo esa idea de estas personas que llegan a un lugar, están un tiempo y después dicen, bueno, ya me voy a otro lugar porque ya aquí di todo lo que iba a dar. O sea, un pastor, un ministro, es parte de esa congregación también, es parte de la iglesia también, que él está ejerciendo sus dones dentro de esa iglesia donde Dios lo llamó. Entonces, es válido también para ellos esta enseñanza de estar, de no estar cambiando constantemente de iglesia para ministrar en diferentes iglesias. Es que eh, con el tiempo que llevo ahora de siendo pastor, me he dado cuenta que el cambio rápido del lugar no es saludable ni para ti, ni para uno como siervo de Dios, ni tampoco para la congregación. Porque cuando es que tú crees que una iglesia empieza verdaderamente a conocer a su pastor y cuando el pastor llega a conocer verdaderamente su iglesia? O sea, eh, no debe ser en el primer año de su servicio allí, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto. Yo diría que a partir del quinto año es que uno empieza a establecerse. Y cuando digo establecerse es que empieza a compenetrar con la vida de los demás. Es cuando la gente empieza a conocerte. Es cuando la gente, verdaderamente los hermanos empiezan a decir, yo quiero ser pastoreado por este siervo de Dios porque usa correctamente la palabra, porque tiene una vida íntegra. Es que, hermano, si usted está considerando moverte de iglesia, y eso es importante aclararlo, ¿no? Debes saber de que no puedes irte hasta que tus almas no estén juntas con los demás. Hasta que como dos barras de chocolate se unan y se hagan una. No es momento de irse. O sea, y cuando eso ocurre, hermano, no vas a salir para ningún lado porque no es saludable el estar cambiando tan rápido. Ahora, en ese sentido, Rubén,
¿qué consejos tú pudieras darle a aquellos hermanos que quizás de alguna manera están considerando o le ha pasado esta pregunta por la cabeza y se están cuestionando si cuán saludable es o no el hacer esto? Bueno, yo lo primero que viene a mi mente y es lo que más me preocupa por personas que tengan este hábito de andar saltando iglesia en iglesia, es que examinen las motivaciones de su corazón. ¿Por qué lo hacen? Yo no creo que, y voy a poner la salvedad de que sí puede haber un caso. Vamos a poner el caso de alguien que quizás tenga que moverse constantemente del lugar, no sé, por un tipo de trabajo o algo que le exija, que no es muy común en nuestro país, pero vamos a suponer, porque pueden escuchar a otras personas y estar en esta situación y que puedan entender que, bueno, que eso, su caso es particular. Providencialmente no lo pueden hacer, o sea, porque tienen que estar moviéndose. Pero puede ser otras personas que tienen este hábito. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué te motiva? ¿Qué buscas? Y yo creo que las razones deben haber, los motivos generalmente no son buenos motivos, no son motivos saludables. Puede ser que estás buscando una congregación que sea acorde a tu forma, que sea todo como tú quieres. Eso no va a ocurrir nunca. O sea, nosotros estamos hablando de un grupo de personas, de una congregación local, una iglesia, tiene un grupo de personas que todos somos diferentes. Entonces tú eres diferente a mí Sí, absolutamente. y somos diferentes a los hermanos y es una realidad. Nosotros nos vamos a encontrar un lugar donde las personas sean como a nosotros nos gusta que sean, pero es que ese no es el objetivo. Es como la familia, por eso vuelvo otra vez, me gusta tanto la imagen de la familia. Nosotros crecimos en una familia donde yo soy muy diferente a mi hermano, por ejemplo, incluso a mi madre y a mi padre. Yo soy el único cristiano en mi familia, todos los demás son incrédulos ahora mismo. Y somos diferentes, mi hermano tiene una manera de vivir, yo otra manera, pero esa es mi familia. Yo Claro. los amo. Y yo les sirvo lo mejor que puedo, les trato de ser lo mejor que pueda para ellos y yo estoy seguro que tratan de ser lo mejor para mí. Sí, absolutamente. Yo creo que eso es un consejo muy útil, poder valorar, examinar las motivaciones. Pero también yo pensando en esto, yo creo que sería muy saludable que tuvieras, si estás considerando el hacerlo, que tengas la garantía de la iglesia y, o sea, de la palabra, de la voluntad de Dios y de la iglesia en la que cual eres parte. Porque hay veces que nos toca movernos cuando ni siquiera estamos considerando cambiarnos porque ha sido voluntad de Dios. Me viene a la mente cómo la iglesia de Antioquía movió por el Espíritu, fue parte de alguna manera, aunque ellos no fueron a ser miembros de otro lugar, pero cómo fue que la voluntad de Dios, junto con esta congregación, actuó para decir, estos hombres son los que necesitan ahora salir e irse a hacer la misión. Y yo creo que en ese sentido es válido moverse, es válido moverse porque no eres tú, necesariamente, no es tu motivación humana egoísta la de abandonar quizás o el huir de un proceso de crecimiento y estar pimpineando por diferentes iglesias, tratar de coger lo que te convenga como si fuera una especie de mesa buffet, pero es estar dispuesto a moverse en el plan de Dios, porque hay una iglesia pequeña que se está revitalizando y tú eres esencial. Y la iglesia ha tenido bien que tú puedas ir para allá y acompañar a alguien más y hacer parte de esa membresía pequeña, local de esa iglesia, para bendecir, para ser usado por Dios. Y yo creo que en ese sentido es saludable y es bíblico el hacerlo. Por eso es que ese consejo es también importante, que puedan entonces tener en perspectiva qué dice Dios y sencillamente cómo la iglesia corrobora eso. Sí, exacto. Es bueno siempre, en todos los temas, porque siempre la gente va a decir, bueno, no somos absolutos, todo tiene su... Por eso hablamos, examinar la motivación. Hay motivaciones egoístas y motivaciones que son, como las que mencionas, que son piadosas. Una persona que está cambiando de iglesia porque está ocultando quizás su pecado donde quiera, y se me ocurren ejemplos, o sea, al inicio del ministerio acá, recuerdo un caso de alguien que vivía en el pecado cuando fue confrontado, pues la solución es, pues ya me descubrieron, me voy para otro lugar. Y yo me imagino que hasta que llegue a un lugar donde pase la mano al pecado, va a seguir saltando de lugar. Pero mencionaste algo interesante. Hay casos, por ejemplo, una iglesia, como mencionaba, que un grupo de hermanos que se van a plantar una iglesia, un hermano que es plantador, es como pensar en Pablo. Hay gente que
le dijeron a Pablo que tenía que permanecer en un lugar, ¿no? Él era un apóstol, él estaba plantando iglesias, establecía las iglesias, estaba un tiempo y después se iba. Esos son casos particulares que como decías, Dios los movió, los mueve a diferentes lugares, como también puede ocurrir hoy, que no es el mismo caso que alguien. Claro, entiendo. eh, Claro, a ver, yo creo que la pregunta es bastante importante, incluso no creo que vamos a agotar todas las respuestas a esta pregunta en esta hora, pero aún así podemos recomendar algunas cosas que podamos complementar y que puedan los hermanos quizás informarse. Por ejemplo, me viene a la mente libros de 9 marcas, donde hablan de la membresía de la iglesia. eh, Puede ser un buen libro para leer, para documentarse qué verdaderamente que es un miembro de la iglesia, cuáles son los beneficios de ser un miembro de la iglesia, las responsabilidades que tiene un miembro de la iglesia, para que esto te ayude y te informe a crecer en esta parte de qué es ser un creyente de una iglesia, ser un miembro de una iglesia y ver el beneficio que tiene la iglesia local. sí. Yeah. Iván, es algo que no mencionamos y lo estaba pensando, y hay casos en que hay que irse de una iglesia porque una iglesia está, pues no es para nada saludable, o no tiene una doctrina saludable, tiene prácticas que son impías, y en ese caso estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de Sí, creyentes. ya son otros 5 pesos, como decimos nosotros en nuestro español cubano. Oh, Pero que es bueno aclarar, porque entonces claro, alguien claro. puede decir, estoy en una iglesia donde Dios no es exaltado, donde su palabra no es predicada, pero los pastores Iván y Rubén dijeron que no es saludable que yo me esté moviendo de iglesia. Y ese no es el caso, estamos hablando de, o sea, queremos que las personas tengan una familia saludable. Amén. Tú, si ahora usted es una mujer y en su familia le dan golpe, la golpean, no le vamos a decir quédese recibiendo golpe ahí en la familia, ¿sí o no? Claro, claro, por supuesto. Tiene que aprender a censar y cada caso tiene su cuestión, pero siempre lo digo así, con esto podemos ir ya concluyendo porque realmente es importante esto. Creo que cuando estamos viendo el valor de lo que implica ser miembro de una iglesia local, ser un creyente de una iglesia, de un cuerpo local de creyentes, el beneficio que la iglesia, el Nuevo Testamento muestra, de cuán saludable es estar allí, de cómo Dios ha diseñado su iglesia para que cada uno con su singularidad y con el don propio que el Espíritu le ha dado, pueda contribuir en mi crecimiento, en el crecimiento para no solamente para que redunde en mi beneficio, sino en el beneficio de los demás y para la gloria de Dios, pueda ser de gran provecho. Ya, yo creo que eso es importante. Así que nada, les animamos a aquellos que nos escuchan a que puedan considerar seriamente si están pensando en cambiar de iglesia y poder hacerlo para la gloria de Dios y edificación de los mismos. Amén.